lugar. A ver si podemos ya proyectar, Felipe, atrás la... Qué bueno que es este tiempo de compartir juntos. Y pensaba hace muy poquito, ¿qué tiene de bueno esto de compartir juntos? Algo muy, muy particular. Y es que lucha contra nuestra mala memoria. Muy probablemente cuando nosotros salimos de aquí el día domingo, el sermón nos dura un ratito. Nos acordamos muy poquito del sermón. Entonces, este tiempo que nosotros pasamos acá, donde nos invita a que nosotros mismos hagamos una expresión o una verbalización de alguna idea, nos ayuda al menos a que nosotros mismos seamos los que desarrollemos algún pensamiento que se nos debe quedar, ¿ya? Compartía hace minutos nada más con el pastor acerca de la primera pregunta. ¿Usted lee la Biblia y por qué? Efectivamente pareciera, ¿cierto?, una pregunta tan obvia, tan inocente, tan básica quizás podríamos decir. Pero, ¿sabe qué? Yo pensaba en lo siguiente. Cuando somos niños o estamos comenzando a dar nuestros primeros pasos más de jóvenes, adultos, tenemos unos personajes que van al lado nuestro siempre, que son nuestros padres. Ya sea el papá o la mamá, dependiendo de las circunstancias. Y uno a su mamá, lo que la mamá le dice, ¿se lo cree o no se lo cree? Se lo cree, ¿cierto? Podría venir el caballero del kiosco a hablar con usted y decirle algo. ¿Y usted le compra el mensaje al tiro al caballero del kiosco o no? No, pero a su mamá sí, ¿cierto? Su mamá, resulta que su mamá o su papá, la persona que lo haya acompañado en sus primeros pasos, usted lo tiene posicionado a tal punto que lo que él le dice, usted se lo cree. Y es como difícil de explicar el por qué. Solamente es como por un tema de fe nomás. Lo cree porque también siente que esa persona busca, o está convencido usted de que esa persona busca lo mejor para usted. Con la Biblia debiésemos tener un desarrollo de la idea similar. ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué creemos en ella? De partida, ahí viene una parte de la respuesta. Yo leo la Biblia porque creo. Porque si no creyera en la Biblia, hermano, o tuviera duda de que todo lo que está escrito aquí se le ocurrió a alguna imprenta europea que la imprimió hace muchos años, estaría en un error, estaría perdiendo mi vida. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro y ser capaces de respondernos a nosotros mismos es que leemos la Escritura porque creemos en ella. Y ahora viene la segunda pregunta. ¿Y por qué cree en ella? Bueno, cree, así como usted cree en su mamá. Porque sabemos que lo que está escrito aquí busca lo mejor para nosotros. Pero hacia allá es donde apunta esta pregunta. No la leo porque tengo que leerla al menos una vez completa en mi vida. No es esa la razón. O no la leo porque tengo que llegar el día domingo más o menos preparado con la lección. No. La creo porque humanamente, porque cotidianamente, este libro me es de mucha ayuda. Hacia allá debe ser, nuestra respuesta debe ser un poquito más tangible. ¿Y por qué? Porque basta que llegue un colega y le diga, lo tome del hombro y le diga, ¿y tú creí en la Biblia? Sí, pues yo creo. ¿Y por qué? Pero si dice tanta cosa, es tan difícil. Va a recibir un sermón completo de por qué creer en la Biblia. Entonces, si usted tiene que recurrir a algo muy elaborado para responder, se va a diluir su idea y se va a empezar a diluir su fe. En cambio, si tiene a mano el hecho de que no, es que yo creo en la Biblia porque me sirve un montón. Me ayuda a lidiar con gente como tú, por ejemplo. No le diga eso porque capaz que pierda su fe y su trabajo. Bien, no perdamos el rumbo. Y hoy vamos a hablar de la espada del Espíritu, en particular dentro de todo este contexto que es la armadura de Dios. Y
Sí, antes de que leamos en Efesios, que es donde estamos situados, quiero introducir el tema con la siguiente imagen. No sé si se ve bien esto. ¿Reconocen qué es eso, no? Es de una película que se estrenó ya hace varios años, ¿ya? Que se llama 300. ¿Alguien la vio acá? Ya, va, ¿no? Bueno, es una película, digamos... ¿Cómo? Ni 100 la vieron. Bueno, es una película bien potente, se caracteriza porque tiene una fotografía, un color muy especial esta película, y habla de un grupo de 300 soldados que se enfrentan a todos los ejércitos del mundo y tenían una capacidad increíble de ganar siempre. Muy hollywoodense, ¿no? Y encontré que nuestra escritura también habla no habla de la película 300 obviamente, pero tiene una historia con 300 soldados y se las voy a contar. Está en Jueces, en el capítulo 7. Y estas historias a mí me encantan porque son muy hollywoodenses, o sea, aquí hay para hacer una película increíble. Jueces, en el capítulo 7. Y dice así: levantándose pues de mañana, Jerobaal, el que se llama Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Harod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000, quedando 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os lavaré y os entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. ¿Qué es lo que estaba pasando en este momento? El pueblo de Dios, que ya era muy numeroso, ¿cierto?, estaba por enfrentarse a los madianitas, que era un ejército muy numeroso. En algún libro leí por ahí la cifra de 135,000. Y el grupo del pueblo de Israel era de 32,000 inicialmente, por los datos que acá se mencionan. Entonces el Señor, como le encanta hacer estas cosas, dice: pero si van los 32,000, después capaz que el pueblo diga: pero es que es mérito de nosotros, nosotros ganamos, porque nos equiparamos en la fuerza finalmente. Entonces Dios dijo: no, ¿sabes qué? Haz pregonar decir que el que tenga miedo al pueblo, que se vayan nomás, no es necesario que estén. Ocurrió eso y se fueron, ¿cuántos se fueron? 22,000. Y quedaron 10,000 soldados nada más, para enfrentar a un ejército muy numeroso. Pero el Señor, insistiendo en esta idea, dijo: no, llévalos al río, y los que tomen agua como un perro, es decir, que... ¿Usted ha visto un perro tomar agua o no? Para no hacerlo yo, porque si no va a ser demasiado... ¿No lo han visto? Entonces, los que tomaran como un perro, lo iba a apartar a un lado, y todos los demás iban a quedar fuera. Y finalmente, los que tomaron agua como un perro fueron 300 personas. Y el Señor dijo: con estos 300 vas a ir a luchar. Usted se imagina ya lo que pasó, ¿no? Dice, vamos a avanzar al 15.
No, al 16 dice, ya se habían agolpado, estos 300 soldados se habían agolpado a punto de atacar a los madianitas, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros, y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. Aquí está hablando Gedeón a su ejército. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como lo hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces la trompeta alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Más adelante, en el 21 ya, dice, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Lo que ocurre en esta escena es realmente increíble. Más allá de esto, de esta imagen tan graciosa, ¿no? de separar, digamos, por cómo tomaban el agua en el río, lo que ocurre acá es que efectivamente 300 hombres se van a someter a una lucha contra un pueblo absolutamente numeroso. Y quería introducir con esta historia porque hay un objeto que Dios utilizó acá en el ejército enemigo, entre los madianitas. Hizo que cada soldado utilizara su espada como elemento de ataque, no contra el pueblo de Israel, sino que, curiosamente, contra ellos mismos, contra su compañero. De esa manera, el pueblo de Israel vuelve a triunfar de la mano de Jehová, utilizando este objeto, que obviamente en esta historia es un objeto físico, es un objeto real, tangible, como es la espada. Y esta idea de la espada, esta idea de ataque, o de elemento de ataque, es la que nos da pie para entrar al estudio de la palabra. Vaya ahora a Efesios, por favor. Al capítulo 6, que es donde estamos situados en nuestro estudio. En el versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. El 14 del capítulo 6 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por alguna razón el Señor deja en el último lugar de las piezas de esta armadura a la espada, un elemento con, ya lo veremos, con doble carácter, un carácter claramente ofensivo, pero también, si un carácter es ofensivo, el otro podría ser defensivo. ¿Podemos avanzar, por favor, en la presentación? Hay unas preguntas que me gustaría que pudiésemos responder a lo largo de este breve estudio acerca de la palabra de Dios. Cuando alguien nos recomienda un libro o cuando estamos interesados en comprar alguno, habitualmente preguntamos, bueno, ¿y quién es el autor? ¿Quién lo escribió? ¿De quién es la autoría de este libro? En algunos casos no se sabe. En algunos casos también he visto que es un par de autores que redactan una obra. Y en el caso de nuestro libro, esta Biblia, ¿qué podría decir usted de los autores? ¿Hay un solo autor? ¿Varios? ¿Cuántos serán? ¿Cuántos cree usted que son?
Bueno, claramente podemos decir lo siguiente, o sea, independiente de los actores o de los autores humanos, hay uno que está detrás, ¿verdad? Que es Dios, exactamente. Pero Dios utilizó autores humanos para escribir. ¿A cuántos cree usted que habrá utilizado? ¿A uno? ¿A dos? ¿A tres como máximo? Como 40. Pero ¿y usted ha visto hoy día algún libro con 40 autores diferentes o no? De hecho, si alguien me comenta acerca de que hay un libro que está escrito por 40 personas, la verdad que la primera idea que se me viene a la cabeza es que eso debe ser un desastre, ese libro. Cada uno escribiendo de su propia cosecha, cada uno hablando de sus propias experiencias, de sus propias formaciones académicas. Sería un libro muy, muy extraño de leer, con 40 autores o más de 40 autores. La verdad es que sería muy difícil de seguir. ¿Y sabe qué? Yo quiero decirle que uno de los méritos, para mí, en lo personal, uno de los méritos que tiene este maravilloso libro es que tiene una autoría de más de 40 autores. Podríamos pensar entonces que a lo mejor son 40 personas contemporáneas, que vivieron en el mismo tiempo, con la misma formación académica, con el mismo estatus socioeconómico y viviendo situaciones similares para que puedan conjugarse y poder escribir un libro 40 personas, porque si no sería absolutamente problemático escribir una cosa así. Pero déjeme leer rápidamente algunos de los autores que vamos a encontrar en este libro. Líderes políticos, un rey, un pescador, un médico, un copero del rey, profetas, un revolucionario, un primer ministro, un cobrador de impuestos. Solo por mencionar algunas características de los autores. Solo por mencionar algunas. Y en este poquito extracto de que yo he mencionado, ya hay mucha diferencia. Un líder político, un rey, un pescador, un médico, un copero del rey. ¿Se acuerda de Nehemías que tenía esa profesión? Él tenía que probar, antes que probar el rey, él era el objeto de prueba, digamos. Entonces, si estaba envenenado, él al ponerse la copa en su boca, él moría primero, y así el rey se salvaba. Profetas, un revolucionario, un primer ministro, un cobrador de impuestos. Y ya le decía, por dar solamente algunos casos. Por lo tanto, la realidad que vivían los autores de nuestro libro es muy diversa. Por lo tanto, necesariamente algo divino tuvo que agruparlos en torno a una idea. Si avanzamos, por favor, en la presentación, veremos. No sé si hay alguien atrás que nos pueda ayudar con la presentación. Bueno, pero ahí tenemos el desglose, digamos, de lo que hemos venido comentando. Respecto, si usted quiere tomar alguna nota respecto a los autores de la Biblia, tenemos esto. Más de 40 autores diferentes, entre líderes políticos, un rey, un pescador, un médico, coperos, profetas, un revolucionario, un primer ministro y un cobrador de impuestos. La siguiente pregunta que queremos responder es, bueno, ¿qué contiene la Biblia? En esa lámina es la temática variada que encontramos. Porque también cuando pensamos en un libro, bueno, sabemos que puede incluir ciertas cosas, ¿verdad? Puede incluir una temática. Y en la Biblia no tenemos que perdernos. Efectivamente hay una temática muy clara, muy, muy clara. Pero es un libro que en torno a esa temática incluye aspectos muy, muy relevantes, como historia, genealogía, etnología, ley, ética, profecía, poesía, elocuencia, medicina, ciencia de la salud, economía política, reglas para la vida personal y social. Y creo que sobre todo el último punto a nosotros nos debería interesar muchísimo, muchísimo, porque hoy día, que más que nunca somos seres o personas totalmente sociales, integradas. Caramba, que cuesta de repente desarrollarse o integrarse con otros. Y creo que eso pasa también porque a veces no sabemos cómo desenvolvernos. No tenemos respuesta para algunas cosas. La Biblia las tiene.
Entonces, qué maravilla. Tenemos un mundo de autores totalmente distintos, y no pensemos que fueron autores que vivieron en el mismo tiempo. Claramente son autores que pasaron tiempos y años muy, muy difíciles y muy distintos cada uno del otro. Tenemos otro factor que es clave en nuestro libro, en nuestra Biblia, que es todo esto que contiene nuestra Sagrada Escritura. La siguiente pregunta, que está en la siguiente lámina, dice: ¿qué dice la Biblia de sí misma? Yo creo que hoy hay pocos libros que hablan de sí mismos. En primer lugar, la Biblia dice de sí misma que es infalible. El Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta. Este mismo libro, nuestra Biblia, dice de sí misma que es perfecta. ¿Tiene errores entonces? Es perfecta. Es pura. Proverbios 30, en el 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Es limpia. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Continúa ese versículo en Proverbios. En tercer lugar, está completa. En Apocalipsis 22 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Por lo tanto, si Dios nos dice no agregues, y si nos dice no quites, es porque está completa. Está completa para nosotros. En cuarto lugar, este libro maravilloso tiene autoridad. En Isaías 1:2 dice: oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. ¿Qué otro libro tiene la fuerza y la autoridad para hablarle a la tierra y a los cielos? Es increíble, hermanos. Estamos en presencia de un libro tremendo. En quinto lugar, es suficiente. Segunda de Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es suficiente. Es suficiente para alcanzar la sabiduría que necesitamos. Es eficaz. En Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Es eficaz. Es eficaz. Y testigo de que es eficaz. ¿Sabe quiénes son los primeros testigos de que es eficaz? Nosotros mismos. Nosotros mismos somos los primeros que debemos decir: es eficaz. Es eficaz porque sabes que una vez estaba en un campamento, siendo no cristiano para nada, me hablaron con este libro en la mano y la verdad que aquí estoy después de varios años, con un proceso de transformación claramente en mi vida, pero es eficaz. Me ha transformado este libro. Y creo que a muchos de ustedes los ha transformado. A algunos todavía los está transformando. A todos nos está transformando. En séptimo lugar, es divina. En segunda de Pedro, en capítulo 1, encontramos: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos queridos, yo sumo estas 7 características y es espectacular. Es un libro infalible, es un libro puro, es un libro que está completo, que tiene autoridad, que es suficiente, que es eficaz y que es divino. Muy difícilmente encontraremos algo en nuestra historia universal para un libro que tenga estas características. No olvide la cantidad de autores que tiene. No olvide la cantidad de temáticas que contiene en torno a la redención del hombre. No olvide todas esas temáticas que tiene y no olvide las características preciosas y tremendas que tiene.
La palabra de Dios además es determinante. ¿En qué sentido? Jesús dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Vosotros no sois de Dios y por lo tanto no las oís. Por lo tanto, la palabra de Dios determina algo muy crítico en nosotros. Y es lo siguiente, que si nosotros tenemos esta habilidad, o más que habilidad, tenemos esta necesidad por escuchar la palabra del Señor, estamos demostrando una cosa, que somos pertenecientes a Él. No lo digo yo, sino que dice la palabra lo siguiente. Vosotros no sois de Dios y por lo tanto no las oís. Por lo tanto, si yo soy displicente a la palabra, no me importa lo que la Biblia dice, la verdad que estoy demostrando tristemente otra realidad. Y es que no pertenezco al Señor. Es duro, es triste, pero lo dice la palabra. En la lámina siguiente vemos una nueva pregunta que dice, ¿qué ofrece la Biblia a nosotros? Siempre a las personas, siempre a los humanos nos interesa, bueno, ¿pero qué hay para mí? Bueno, déjeme contarle varias cosas interesantes que la Biblia nos da. En primer lugar es la fuente de verdad. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por lo tanto, en la palabra del Señor tenemos la fuente de verdad. Podríamos decir también que es la fuente de la felicidad. ¿Y sabe por qué? Porque en Proverbios 8 encontramos lo siguiente, bienaventurado o feliz el hombre que me escucha. Por lo tanto, tenemos una fuente de felicidad. No significa esto, y siempre lo decimos con criterio esto, ¿verdad? No significa que leemos la Escritura y me convierto en el ser que sonríe las 24 horas del día. No se trata de eso. Pero la fuente de la felicidad real está en la Escritura. ¡Qué increíble! Y digo que increíble porque hay muchos en el mundo que hoy día lo están buscando. ¿Dónde encuentro la felicidad? En comprarme una parcela. ¿Qué una parcela? 2 o 3 parcelas, en comprarme departamentos. Pero compremos en el extranjero, compremos en Dubái, no sé. Creo que hoy día la felicidad en el mundo está muy, muy ligada al poder adquisitivo, a los bienes materiales. Pero lo que ocurre en esos casos es que esa felicidad, ¿cuánto tiempo dura? Muy, muy poquito. Por lo tanto, no es felicidad. Es la alegría del momento. Y nosotros la tenemos acá. La tenemos en distintos colores, en distintas versiones, con algunas que vienen con devocional. Atrás tenemos muchas fuentes de felicidad. Y la Jime las tiene, y las tiene a un precio módico. Es la fuente de crecimiento, en tercer lugar. Primera de Pedro 2:2 nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos queridos, es, como ven ustedes ahí en la lámina adelante, es la fuente de poder, es la fuente de guía, es la fuente de consuelo. ¿Alguien alguna vez ha estado triste y ha encontrado consuelo en la palabra del Señor? Yo muchas veces he estado de verdad triste por alguna razón y he leído algún extracto de la Biblia. De hecho, diría que no sé ni siquiera cómo he llegado a ese texto. Tal vez en la desesperación que Dios mismo ha visto en mí, me ha llevado a abrir la Escritura en un pasaje, pero que calza perfecto. Y uno podría decir, es hasta sobrenatural. Y esto me lo van a entender solamente las personas que lo han vivido, pero de verdad es hasta sobrenatural cómo aparece un texto, 2, 3, 4 versículos que hablan acerca de lo que estoy viviendo y más abajito viene la solución. Es increíble, es increíble. Es la fuente de la perfección. Es la fuente de la victoria sobre el enemigo. Es la fuente de la victoria sobre el enemigo. Y es ahí que caemos fuertemente en el contexto que se ve en Efesios 6. En Efesios 6 Dios nos pide revestirnos de esta armadura espiritual y en particular en el versículo 17 utilizar la espada. ¿Y por qué se habrá preocupado el Señor de mencionar
la armadura, este concepto de armadura. La armadura, en los libros de historia vemos que lo usaban los soldados, y si eran soldados es porque estaban preparados para una guerra. ¿Será que hoy día nosotros estamos en guerra? Sí. ¿Vivimos alguna guerra nosotros hoy? Sí. Lo vimos en el retiro. Lo vimos en el retiro, que enfrentamos una lucha espiritual hoy en nuestros días. Una lucha espiritual en la que no siempre vemos a nuestro enemigo. Creemos, de hecho, a veces que no tenemos ningún enemigo. Sin embargo, el pastor lo comentaba en el retiro, si pudiésemos tener unos lentes de octava dimensión, podríamos ver una nube, no de smog quizás, sino que de un montón de huestes de maldad, un montón de espíritus que nos están molestando y buscando hacernos caer, presentándonos ahí tentaciones, y como sabe que somos facilitos para caer, caemos muchas veces. Entonces, por esa razón, el Señor nos habla y nos insta a revestirnos de esta armadura. Y ya les comentaba cuando leímos este texto de Efesios que dejó en último lugar esta pieza. Todas las piezas que menciona antes, el casco, el cinturón, la coraza, los zapatos, el yelmo, todos son elementos más bien defensivos. El escudo, literal, ¿no? Son elementos defensivos. En cambio, en la espada encontramos el único elemento de esta armadura que tiene un rol bien especial. En la siguiente lámina encontramos esta pregunta: ¿qué roles espirituales cumple esta espada? ¿Y por qué hago mención a la palabra espiritual? ¿Qué rol espiritual? Porque efectivamente no andamos nosotros con una espada colgando acá a nuestro costado, pero tenemos esta espada que es espiritual. Y hay algunas palabras ahí que aparecen, ¿no?, que son un poco extrañas. La primera es macaira, porque en el estudio que estuve realizando esta semana, encontré que la palabra griega para describir espada, en el versículo 17, es efectivamente macaira. Y en el Nuevo Testamento se utiliza otra palabra también para referirse a espada, que es ronfaya. Y las dos difieren en el uso o en las características de cada una. La macaira, también denominada machera, es un tipo de espada griega corta y curvada. Es un arma de punta y corte muy popular entre los hoplitas griegos durante los siglos V y IV antes de Cristo. Solía medir 50 centímetros. Debe ser algo así más o menos, ¿no? Y la ronfalla era una espada más larga que medía cerca de 1 metro de largo. Tenía que ser usada con las dos manos, era más ancha, con doble filo. Y esta macaira es a la que se hace mención acá en el versículo 17, que es un arma que está pensada para el contacto físico, de estas peleas 1 a 1, ¿ya? Y es la misma espada que se usa en Mateo 26, cuando dice lo siguiente: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos. Ese es el texto cuando fueron a arrestar a Jesús. Los soldados que fueron a arrestar a Jesús también portaban estas macairas. Es la misma espada que se menciona en Hechos 12:2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Es la misma que hace referencia a la muerte de varios héroes de la fe, en Hebreos 11. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Estos héroes de la fe también murieron con esta espada corta. En Juan 18:10 encontramos este episodio que vivió Pedro. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. ¿Se acuerda de esa historia? Que con todo su ímpetu Pedro quiso defender a Jesús, sacó su espada y le cortó la oreja al sirviente del sumo sacerdote. Esta espada pequeña, y si pensamos, es una espada, si es pequeña, tiene que ser de buen manejo. O sea, si fuésemos nosotros los soldados, deberíamos utilizarla muy bien, deberíamos tenerla
debería ser casi una extensión nuestra esta espada. Es sin duda una espada, como ya hemos dicho, espiritual. En 2 Corintios, el versículo 10 dice, porque las armas de nuestra milicia, usted conoce este versículo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Usted se imagina de repente un soldado que no supiese usar su espada? Andaría ahí a lo mejor con esta espada ahí dándose en la rodilla, tendría las rodillas todas peladas, por mano. Entonces nosotros, cual soldado, debemos también saber utilizar nuestra espada. Y aprender a usarla, ¿sabe de qué depende? Del tiempo que nosotros dediquemos a estudiarla, a conocerla. Cuando hemos adquirido algo nuevo, algún equipamiento que nos gusta, alguna, no sé, por dar un caso, algún juego que nos gusta, como queremos aprenderlo, pasamos mucho tiempo investigando cómo funciona, cómo se conectan. Recuerdo, no sé, en mi infancia mi mamá alguna vez me regaló algún equipamiento, algún computador, y yo pasaba, no sé, los primeros días solamente en eso. Y mi mamá me tenía que gritar desde... No, lo voy a decir bien, pobre mamita mía. Me decía, oye, pero basta de... Todo el día has estado jugando con esto, no puede ser, ven a comer. Y pasaba mucho tiempo en aquello que me gusta. Y hasta el día de hoy, a veces paso mucho tiempo en las cosas que me gustan. Pero ¿por qué nos cuesta tanto pasar más tiempo con nuestra Biblia entonces? ¿Será que no nos gusta mucho? Y si no nos gusta mucho, será porque efectivamente saca a la luz aquellas cosas que no estamos haciendo bien. Hablaba hace un rato que uno de los roles, ¿cierto?, de esta espada espiritual es el evidente, el de ataque. Pero tiene una capacidad defensiva. Usted ha visto en las películas que a veces los luchadores se quedan sin escudo y se defienden también con su espada. El claro ejemplo de defensa con la espada, ¿sabe quién lo dio? Jesús mismo. ¿Usted recuerda ese pasaje cuando Jesús fue tentado? ¿Y sabe por quién fue tentado más encima? Por él mismísimo. Por él mismísimo Satanás fue tentado. En Mateo 4 Jesús nos da una cátedra de cómo salir de la tentación. Es increíble. A las 3 tentaciones que Satanás le pone, Jesús responde con textos de Deuteronomio. ¿Y qué pasa con el tentador en ese caso? Huyó. Una de las incapacidades de Satanás debe ser que es poco resiliente. Porque la verdad que no insistió más. Gracias, Maxi. No insistió más. Entendió que Jesús conocía la Escritura, que conocía la palabra y que con ella se defendió y además no tenía forma de atacarlo. No tenía forma de atacarlo porque Jesús se iba a defender con lo que nos dejó. Nosotros, y esto es curioso y hermoso a la vez, porque el escudo que utilizó Jesús es el mismo que usted tiene ahí en su mano ahora, o que lo tiene ahí en la silla. Es el mismo que nosotros tenemos. Jesús se defendió con porciones específicas que lo defendieron de la tentación. En parte del estudio que estaba realizando sobre este versículo, encontré también que en el griego la palabra que utiliza cuando se refiere aquí a la palabra de Dios, no es logos en el original, sino que es otra palabra que es rema. Y tiene una connotación de especificidad, de específica. Logos, al parecer, tiene un sentido que es como mucho más amplio, es palabra como de manera global. Rema hace alusión a lo específico. Y si vemos, efectivamente, Jesús se defendió con versículos específicos. No es que lanzó cualquier versículo al aire, sino que con versículos específicos se defendió. Y eso es lo que a nosotros también nos debe empujar a pensar que si yo necesito conocer versículos específicos para defenderme de la tentación, bueno, efectivamente lo que debo hacer no es solo leer mi escritura, sino que estudiarla.
Debemos conocer los principios específicos para defendernos de la tentación entonces. Para resumir, dentro de la capacidad ofensiva tenemos, por ejemplo, ¿cómo atacamos con la palabra del Señor? Bueno, en predicaciones, en la enseñanza a nuestros hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, en el compartir la palabra con nuestros colegas, por ejemplo. La siguiente lámina nos habla de algo que a nosotros nos debería tocar. Es lo siguiente: ¿quiénes y cómo son los destinatarios actuales de la palabra de Dios? Aparece ahí, ¿cierto?, algo que no se entiende mucho, ¿quiénes son los de junto al camino? ¿Quiénes son los de pedregales o espinos? Si quiere, vaya conmigo al libro de Mateo. En el capítulo 13, voy a leer bien rápidamente, dice en el versículo 1 del 13: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Se acuerda que el Señor Jesús había comenzado a hablarle a la gente así por parábolas? Sin embargo, después Jesús tenía ese tiempo de intimidad con sus discípulos donde Él se las explicaba. En el 18 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Aquí Jesús le está explicando a sus discípulos qué significaba todo esto que leyó. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿hay alguno aquí a lo mejor así? Que no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este esquema, esta parábola, es una clasificación en la que sin duda nosotros entramos. En alguno de estos destinatarios tenemos que caer. Los de junto al camino son aquellas personas que efectivamente pueden escuchar la palabra de Dios. Tal vez vienen y la escuchan, pero se olvida rápidamente. Los que representan los lugares pedregosos son aquellos que efectivamente la oyen y la reciben con mucho gozo y tienen a lo mejor la posibilidad de pararse de aquí e irse a su casa muy contentos, pero se enfrentan a alguna problemática y la verdad que el poder de la palabra quedó en cualquier parte, menos en su razón, menos en su corazón. Los que representan a los espinos son efectivamente los que oyen la palabra, vienen por un tiempo a la iglesia, pareciera que crecen espiritualmente, pero el afán de este mundo, los placeres de este mundo, los terminan llevando. No hubo una raíz profunda de la palabra del Señor en sus vidas. Y están por otro lado aquellos que representan la buena tierra. Efectivamente, esas personas que reciben la palabra, la atesoran en su vida y comienzan a crecer con ella. ¿En cuál estamos nosotros?
Eso cada uno lo puede responder. Cada uno examínese no contra lo que yo digo, contra la palabra del Señor, contra estos versículos del 18 al 23. ¿Dónde estoy parado yo? ¿A qué represento? ¿Represento a los junto al camino? ¿A los de pedregales? ¿A los de espinos? ¿O a los buena tierra? Quiero cerrar con una ilustración que encontré buenísima de un autor que dijo que él veía nuestro vínculo con la palabra del Señor de la siguiente manera. Él estaba un día en su casa, él gozaba de tener un jardín muy muy lindo, con muchas flores, y en tiempo de primavera observó que una mariposa estaba volando sobre su jardín y se posaba sobre una flor, estaba un buen rato, tomaba el sol y se iba a otra flor. Hacía lo mismo en la siguiente flor, nuevamente se posaba, movía sus alas y se iba a otra flor. Al rato vio que llegó un estudiante de botánica a su jardín. Era tan bonito su jardín que podían venir estudiantes de botánica. Y el estudiante de botánica sacó una lupa, sacó un cuaderno de anotaciones, sacó un lápiz que tenía y se centraba en alguna flor, la miraba, seguramente la encontraba preciosa porque la volvía a mirar de un lado al otro, la miraba de abajo, se acercaba sin tocarla. Era tan pura y tan hermosa la flor que no podía dañarla. Y anotaba muchas cosas. Cuando parecía irse, volvía a mirarla para asegurarse que anotara todos los detalles de la flor, sus colores. Y se iba. Y finalmente vio a una abeja que venía muy rápido haciendo su ruido habitual de abeja. Y se posaba en la flor y extraía todo lo que podía de esa flor. Entonces este autor dijo, qué similar es esta ilustración a la vida cristiana. Y se comenzó él a preguntar, ¿seré yo una mariposa? Como esas personas que van de sermón en sermón, que lo encuentran muy lindo, pero no pasa nada con ellos. No pasa absolutamente nada. ¿O seré como el estudiante de botánica, que miro la palabra y anoto en el sermón y vuelvo y anoto y anoto y anoto y busco en la concordancia y estudio y me memorizo un montón de versículos, vuelvo a estudiar, pero no pasa nada acá adentro? Y se vuelven personas totalmente documentadas. ¿O seré como esa abeja que llegó vacía a esa flor y le extrajo todo? ¿Cómo se fue esa abeja? ¿Vacía tal como llegó? Se fue llenita esa abeja. Con esta ilustración tan sencilla, me quedo yo a pensar en qué soy. Si me parezco más a una mariposa, si me parezco más a ese estudiante de botánica, o tengo más características de abeja. Ojalá que el Señor me ayude a parecerme más a esa abeja, día a día. Hermanos queridos, yo quiero dejarlos con esta idea al cierre de este mensaje. Hemos visto que nuestro libro, este que usted tiene aquí, no es solamente un libro empastado y que a alguien se le ocurrió imprimir. Tiene un montón de méritos, increíbles, sobrenaturales incluso. Hemos visto algunos de ellos hoy, acerca de sus autores, acerca de sus temáticas, acerca de lo que dice de sí misma. Por lo tanto, cuando alguien cuestione nuestro libro, la verdad que es muy difícil que él continúe cuestionándonos si nosotros la defendemos. Debemos crecer en ella. Sin duda que ninguno de nosotros, creo yo, debería o podría jactarse de que la conoce como debería conocerla. Y oro para que el Señor nos anime a seguir perfeccionándonos en esto. Si usted no es un lector de la Biblia, no se desanime. Nadie de nosotros va a juzgar a nadie acá. Vamos a invitarnos, a exhortarnos los unos a los otros para que
habitualmente, diariamente, la busquemos. Todos sabemos que nos cuesta hacerlo, porque tenemos una naturaleza extraña, por decirlo de algún modo, que aquello bueno que queremos hacer, nuestra naturaleza no nos deja. Y lo malo que no queremos hacer, eso nos obliga a hacer. Pero hermanos queridos, con el amor que el Señor ha puesto entre nosotros, exhortémonos todo el tiempo, busquemos en la Biblia, estudiémosla. Es nuestra espada para atacar, pero también para defendernos. En la medida que conozcamos los versículos específicos que necesitamos para cada uno de nuestros problemas, de nuestras tentaciones, saldremos victoriosos. Y finalmente, ojalá que nos parezcamos a una abeja más que a una mariposa. Señor Jesús, oramos para darte gracias. Oramos, Señor, para bendecirte, porque otra vez has hablado a nuestras vidas. Otra vez nos has recordado cuán vale la pena conocer tu palabra, Señor. Cuánta necesidad tenemos de tu palabra, Señor. Otra vez nos has recordado cuánto tuvo que pasar, Señor, la Biblia también para llegar a nuestros días. Nos has recordado esto milagroso, Señor, que es juntar a tantos autores y llevarlos en una línea temática, Señor, y que llegue a nuestros días de manera perfecta, de manera pura, divina, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra en medio nuestro. Te pido por mí, por mis hermanos, Señor, por nuestra congregación, que nos ayudes a parecernos más a esa abeja que llega a la flor y succiona todo lo que puede. Y aun cuando puede llegar vacía, se va, Señor, llena de ti. Ayúdanos a parecernos a esa abeja, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga muchísimo, 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 de verdad. Oro por mi congregación porque enfrentamos días difíciles, lo sé. Enfrentamos días difíciles como sociedad. Y oro por cada uno de nosotros. Que el Señor nos blinde, nos proteja. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y nos quedamos ahora con el tiempo de